Bueno, bienvenidos al cuarto episodio de Whammy Bars. Whammy Bars. Llegamos al cuarto episodio, brother. Increíble, ¿no? Gracias a todos los que han estado viendo, gracias a sus preguntas. Bueno, aquí tenemos unas preguntas que vamos a responder. Entonces, sigan mandándonos sus preguntas. Si este es el primer episodio que están viendo, asegúrense de ver el primero y el segundo y el tercero, que están buenísimos, supuestamente, ¿no? Decimos nosotros. Entonces... Están buenos. Gracias por esa interacción. También déjennos comentarios si quieren comentar lo que sea. Recibimos todo tipo de comentarios buenos y malos. Seguramente que no. Y patrocinio, si nos quiere patrocinar el Liquid Death. Liquid Death. Aquí tomo mucho de eso, así que me ahorraría. Sí, obviamente que no todo lo que... O sea, hay muchas cosas que son muy personales y probablemente siempre estaremos diciendo cosas que a alguno le parece que no, pero está bueno y interactuemos, de eso se trata. Cuéntenos qué es lo que usted opina también y ahí podemos seguir conversando al respecto. Sí, claro, porque nosotros tenemos nuestra forma de tocar, nuestros equipos que usamos y claro, cosas que de repente alguien nos recomiende nos puede servir para traerlo al show o exacto, como sea, ¿no? Entonces, buenísimo, súper. En eso quería hablar de algunas de las preguntas. Vamos en orden a ver a cuántas podemos hacer, ¿no? La primera pregunta que nos escribieron al Instagram, y por cierto, si no nos han seguido en el Instagram, ahí está en el About Description, no sé cómo se llama. En la descripción. En el YouTube. Pero alguien, Boris Delgado, gracias por la pregunta, brother, nos pregunta... Hermano. ¿Cómo usar los multiefectos en estudio y en vivo? Entonces quiero hacer esto como una pregunta grande. ¿Cuál fue la primera vez que tú usaste como un multiefecto? ¿Tú en algún momento usaste en una gira? ¿O cuál fue tu experiencia con los multiefectos? Mira, mi experiencia con multiefectos fue con el primer Line 6 de Rack que sacaron. Yo no sé si tú te acuerdas. Creo que no. Ellos inicialmente sacaron lo que nosotros le decíamos el riñoncito, porque parecía... El potcito ese rojo. Yo parecía un riñón, una cosa así. Un riñón. Un corazón, sí, ¿no? Es bueno. Y yo nunca tuve ese. Y después sacaron el Rack, que estaba buenísimo. Ya tenía, digamos, la entrada estéreo. Ya podías también usar diferentes amps estéreo. Por primera vez yo veía en un multiefectos de esos que tú podías acercar o cambiar de posición el los micrófono, mics, cambiar mic también. No, como que te daba esas diferentes opciones. Bueno, para el momento creo que hizo su trabajo, sonaba bien. Lo usé mucho más en el estudio. Okay. Yo tenía el rack y bueno, lo cargaba para las grabaciones y todo. Es una cosa, un rack así tipo el compresor que tienes ahí. Ajá. O sea, ¿tú cargabas nada el rack o tenías algún MIDI controller o una pedalera? Tenía un MIDI controller, una cosa de estas grande. De hecho, me compré el grande, entonces tenía ahí también y volumen y eso. Qué cool. Era un poco aparatoso. Sí. Y sí lo empecé a usar en tour. Hice, digamos, no en tour, pero lo que hablábamos en los otros capítulos de cuando empiezas a tocar con bandas y empiezas a viajar un poco. Nosotros viajábamos mucho con diferentes bandas por dentro de Colombia. Y viajaba con el rack. Yo tenía pues como estos rack cases, que lo llevaba por arriba y para abajo. Y tenía también case ahí para el pedalboard, para la pedalerita, como para el controlador. Claro. Funcionaba bien, eso fue muchos años, bro, tienen que ser hace 20 años. Y tú en eso usabas, me imagino que venía con presets, ¿no? ¿Tú usabas los presets o hacías él venía con sus presets. Yo no, en ese momento todavía los parámetros los cambiaba muy por encima, no estaba muy claro. No me atrevía todavía. No estaba claro para nada, era la primera vez que usaba algo así. En el pasado había usado estas pedaleras, no me acuerdo de la compañía. Tal vez Digitech. Ok.
Eran pedaleras básicamente de efectos, pero no eran como los amps dentro del efecto, que fue lo que empezó a revolucionar toda esta nueva era de... Sí, que Line 6 creo, entiendo que fueron como los Yo primeros. creo que fueron los primeros, sí. Y de hecho hicimos un tour bien chévere abriéndole los conciertos a Alejandro Sanz, no era Sanz, sino... O sí, a Sanz, tal vez sí. O a Bosé, no me acuerdo. Sí, sí. Porque lo hicimos con varios y eran el mismo, más o menos Alejandro la misma Bosé, banda. tal vez. Alejandro Bosé. Y el guitarrista era David Palau. Ah, qué cool, sí, sí, sí. Que es, bueno, amigo, digamos, yo no lo conozco muy... En esa vez lo conocí y hablamos mucho, pero no se va a acordar. Y ahorita estamos en un chat ahí de guitarristas que más o menos... Tremendo guitarrista, ¿no? Tremendo guitarrista, sí. Mucha experiencia. Y él fue con... Esa gira la estaba haciendo con en esa época Line 6 sacó como un head de un amp. Ah, wow. Y era como el rack incorporado en un head. Ok. Y estaba, digamos, ¿En mejorado. qué año era eso más o menos? Tuvo que ser, no sé, 2005, 2000 algo. Porque sabes que es interesante que uno de mis discos favoritos de la historia mundial es Euphoria Morning de Chris Cornell. Okay. Y Alain Johannes era el guitarrista de ese disco y según entiendo, él grabó todo ese disco con Line 6. Y los sonidos de guitarra de ese disco son increíbles, ¿verdad? Sí. Que Papo Camacho fue el que me pasó ese disco. O sea, muchos de los discos favoritos míos me los pasó Papo. Pero incluso en la gira, no hay muchos videos de la gira, ¿no? Él tenía una banda, o sea, Chris Cornell sale de Soundgarden y Alain tenía una banda que se llamaba Eleven, que era él con la esposa y entonces él básicamente usa Eleven para grabar el disco de su primer disco como solista, ¿no? Sí. Entonces en la gira está como que la banda Eleven con Chris Cornell, pero se ve a Line con Line 6, ¿no? Claro. Pero era un amp, ¿no? Se veía que era como un amp. Bueno, ellos hicieron ese head y él estaba sponsoreado por Line 6, entonces tenía el head del amp, que era así, era más o menos como tener el rack, pero en head, era digital, súper chévere. Claro. Y tenían la cabina, pues el cable. El cable lo tenía en otro lado, por ahí atrás. Todavía microfoneando, no iba directo, ¿no? Todavía microfoneando a la cabina. Sonaba muy bien y era lo que me pareció súper interesante es que él tenía sus presets guardados, entonces iba cambiando, digamos, canción, tenía los presets. O sea, que era una onda casi como medio MIDI, él cambiaba eso y cambiaba todos los settings. Sí, lo que sea, era lo mismo, él tenía el mismo foot controller que yo tenía y cambiaba todo ahí. Ah, wow, ok. Muy, muy, muy interesante y sonaba muy bien, man. Es que lo que hablamos, es más el indio que el... Sí. Y el tipo claramente conocía sus sonidos, conocía lo que quería sonar y me impactó mucho particularmente esa gira porque el otro guitarrista que era el director de la banda era Mike Zero. Ah, claro. Y Mike iba con un amp pequeño, con un combo pequeñito. Claro. Y pedales. También sonaba brutal. Entonces, pues, ¿me entiendes? Eran los dos mundos. Diferentes conviviendo juntos y yo escuchaba, tuve la opción. Como un tema ahí para Univisión por si están viendo para una novela. El hombre con pedalera y amplificador y el hombre conviviendo juntos, exacto, sí. Y eso era, bro, eran los dos mundos guitarrísticos. Con Eduardo Verástegui. Pero se puso bueno. Ahora sí se puso bueno. Mi primera vez fue, yo compré Mi primera vez. Un Line 6, el Pod XT Live se llamaba. Que era uno negro. Y ese yo empecé... Ya era un Helix. O sea, ya era... No era el sistema Helix todavía. Porque creo que... Sí, no, esto fue 2006, por ahí, yo qué sé. O sea, yo estaba estudiando jazz en high school, imagínate. Y empecé a tocar en una iglesia y necesitaba efectos, ¿no? Entonces, había un guitarrista acústico en la iglesia, Rey Sánchez se llama, que él enseña en UM, por cierto, es profesor de composición y es tremendo guitarrista, ¿no?
Y él tocaba acústica en la iglesia, pues porque le gustaba tocar acústica, pero tocaba muy bien eléctrica y todo, o sea, incluso trabajó con Chayanne mucho tiempo. Y él me dijo, o sea, yo le preguntaba a él como, ¿qué me compro? Él me dijo, mira, cómprate algo así como un multi-effect para que vayas aprendiendo. Entonces me compré el Line 6 ese. Igual que tú, no tenía ni idea de lo que estaba haciendo, no sabía, movía algo, no sabía lo que hacía. Sí. Pero pues como que iba buscando los presets, este me gusta, y de repente le movía algo que Claro. sonaba medio bien, ¿no? Incluso cuando yo empecé la gira de Julio Iglesias, me llevé una pedalera, no funcionó, o sea, no le cuadraba el sonido. Y bueno, long story short, me terminé comprando el que le salió después, que era creo que el Pod X3 Live. Ok. Y ese lo usé bastante con Julio. Y ya a ese punto sabía un poquito más de tuquear, pero más que todo era por la flexibilidad de los reverbs que tenían, estéreo y toda esa onda. Que claro, eso era Yo supongo que en ese entonces ya había salido el Fractal, pero era medio desconocido, ¿no? Claro. Hasta que me compré el Axe FX 2 y ya después como que me quedé con Fractal, ¿no? Que tú tuviste una X8 por un tiempo también, Yo lo ¿no? tuve Que un era tiempo y Diego. lo tengo todavía. ¿Todavía Casi lo no tienes? lo Sí, uso, sí, sí. sí. Pero sí, tremendo. O sea, creo que, digamos que ya más o menos, obviamente con los años entiendes más o menos cómo funciona cada uno. Y uno va más o menos viendo cuál como que se te acomoda más a todos o sea, al Claro. precio, depende cuál es el uso que le quieres dar. Son herramientas, ¿no? Son herramientas, exactamente. Entonces, yo creo que yo insisto en lo que decía en otro capítulo de tú necesitas entender cómo funciona el instrumento con un amp. Después ves sumándole un overdrive o un boost, una distorsión. Claro. Ve tratando de entender cómo funciona cada uno de los parámetros digamos, del hard drive. De lo tradicional, del ¿no? tradicional. ¿Cómo suena esto? ¿Cómo el amp? ¿Qué pasa si estás microfoneando y tienes la oportunidad de estar en un estudio? ¿Qué pasa si pongo el mic? ¿Qué tipo de mic voy a usar primero? Y segundo, si lo pongo más en el centro del cono, o si lo muevo un poquitico a un lado de un cono, ahí vas a poder experimentar esos sonidos y esas diferencias y cómo te gusta o cómo, dependiendo de lo que estés haciendo, lo que estés tocando, va a cambiar los parámetros. Ya ahí creo que puede uno entrar un poquitico más de lleno. Eso es lo que yo pienso. Creo que la mejor manera de hacerlo para comprender es como si uso un compresor o no, está bien, pero necesitas primero saber otro tipo de parámetros, hasta dónde quieres comprimir, para qué quieres comprimir. No, o sea, es como hay un montón de... Creo que siempre lo mejor es comenzar con lo básico, claro. Entender el instrumento también, porque es que si vas a tocar rock y no entiendes el instrumento que tienes, de repente el instrumento que tienes no es tan rockero. Claro. De repente las pastillas que tiene la guitarra ya no te van a dar más allá de lo que tú estás escuchando. Sí. Porque, no sé, de repente lo necesitas algo más, no sé, mucho más rock. Sí, algo más humbucker. Humbuckers o lo que sea. Sí. Creo que esa es la clave, poder entender cada uno, primero conocer el instrumento como tal, hasta dónde me da. Los límites. Claro, ¿Cuáles son los límites? ¿Qué sonido me va a dar? ¿Qué sonido va a ser más, digamos, el que se va a acercar a la guitarra que tenga? Y de ahí para adelante. Y la cosa es que en mi proceso fue muchas cosas fueron, o sea, como me las encontraba en el camino por haber crecido en Colombia en el tiempo que crecí. Que lo bueno de hoy en día es que uno se puede meter al internet y decir... Tienes todo. En esa grabación usaron una Gibson con un Plexi. Sí. Que bueno, ya ahora estamos como una transición a la era donde como muchas bandas están usando modelers, ahora tú puedes comprar el preset de Hillsong que ya ahora como que se vuelve un mundo nuevo, ¿no? Digamos. Sí, y bueno, y que es un poco loco porque es como
es como en la época de Landau, ¿no? Todo el mundo tratando de armar la batería, pedalera, la pedalera tipo Mike Landau, y porque este es el... Y claro, eso te da más o menos una generalidad de un sonido, pero, pero muchas veces es lo que él está escuchando, ¿no? Entonces... Yo estaba viendo un video, precisamente estaba hablando con Papo ese el otro día, de Tom Bukovac, y él estaba haciendo un video, creo que se llama Robert Baker, otro guitarrista que tiene un canal, y estaban hablando de que hace tiempo Tom Bukovac hizo un video para Premier Guitar donde mostró la pedalera. Ok. Y entonces empieza a decir Robert Baker que todo el mundo en Nashville le está copiando la pedalera a Tom Bukovac, ¿no? O sea, todo el mundo usa el mismo Boss EQ que él y todo. Entonces le pregunta como que, o sea, ¿qué sientes tú cuando ves que todo el mundo está copiando tu pedalera? El tipo dice, bueno, o sea, es como flattery, o sea, como que Claro, me están... sí, o sea, me parece chévere que todo el mundo crea que yo tengo un buen sonido y que están usando, pero él dice, la forma en que yo encontré mi pedalera fue probando cosas que me gustaban, esto me gusta, esto no me gusta, y entonces el tipo dice, o sea, en realidad uno debería llegar a su sonido probando cosas, ¿no? Claro. No porque, este tipo usa eso, entonces yo voy a comprarlo. Exactamente. Que claro, todos hacemos eso igual, ¿no? Todos lo hicimos, lo hemos hecho en determinado momento, pero también muchas cosas dijimos, bueno, esto lo compré porque lo escuché y de repente... Te tengo una pregunta. ¿A ti te ha pasado alguna vez que compraste algo porque lo usaba alguien y luego te pareció horrible? Sí, sí, me ha pasado. Que a mí me pasó, ¿sabes con qué me pasó? Con el SD9 de Ibanez. Ah, me pasó también con Sí, eso. o sea, que ese yo lo vi porque lo usa Michael Landau y Michael Landau es el mejor drive. Y después Scott Henderson también tiene A mí me encanta, pero sí, lo uso diferente, lo uso muy específico. Es que a mí lo que me pasaba era que yo usaba un Deluxe Reverb y tocaba en una banda donde el Deluxe Reverb lo tenía a 3, ¿sabes? Que Claro. entonces está frito, no está saturando. Sí. Y entonces ese pedal lo prendía con el amplificador a 3 y sonaba horrible. Horrible, claro. Y por mucho tiempo lo intentaba, incluso lo tenía en la pedalera y ni lo prendía porque me sonaba feísimo. Sí. Y después entendí que toda la gente que lo usa es con el amp ya Con el amp cranqueado. cranqueado, exacto. Entonces, claro, cuando el amp está trabajando ahí, los tubos están calientes y tienes un poco de saturación, ese empujando el tone stack del amp ya es totalmente otra película, ¿no? Entonces yo lo terminé vendiendo anyway. Pero fíjate que hablando de Scott, por ejemplo, a mí me impactaba que el man, él tiene su pedalera, digamos, súper básica, que lleva usando lo mismo por no sé cuántos cientos de años. Pero estaban, de hecho, una entrevista que le hizo Tim Pierce y Pete Thorne. Y el tipo decía, le preguntaban como específicamente por sonidos de cada canción. Man, y es impresionante porque el tipo usaba otro tipo de pedales. Ajá. Y en este que usaste, que no sé qué decía, no, ese es un pedalcito viejo que tengo por allá y me conecté a creo que esa fue un Hot Rod, no sé qué, o sea, completamente diferente a lo que tiene finalmente en su pedalboard para unos sonidos específicos. Igual tú lo escuchas y ese álbum, ese era el de... ¿cómo se llama? Sí, yo sé cuál Radio, es. Que es una radio. Sí, Vibe Station. Vibe Station. Que ese disco está increíble, brother. Hay un tema ahí que se llama Calhoun, que está... Es de mis discos favoritos de Scott. A mí me pasó que York Audio es una compañía que vende impulse responses para modelers, ¿no? Uh-huh. Y York Audio, Justin York es el que hace, el dueño de York Audio, y Justin York tocaba en Paramore. Oh, sí. Entonces a mí me gustan mucho los impulse responses de él porque el tipo sabe microfonear viste que uno compra impulse responses que suenan terribles. O sea, dice Neumann U47 pasado por un API y lo escucha y suena horrible. Sí, porque no importa mucho como la posición, ¿no? Pero claro, todos los IRs de él me encantan. Okay. Y Scott Henderson le mandó el cab de él, del tipo, se me olvidó el nombre del tipo que hacía los cabs allá, que el tipo era el nombre que murió. Pero anyway. ¿Bradshaw sería? No, Bradshaw. Era un nombre ahí, lo voy a poner ahí cuando... Pero él le manda el cab a Justin York y este tipo le hace IRs. Y entonces Scott le dice dónde le gusta microfonearlo a él, con qué micrófono, para que él haga como una librería de Scott's Favorites, ¿no? Okay. Y entonces cuando uno compra el pack está la librería de Scott's Favorites y luego Justin hizo sus propios típicos posiciones y todo.
cuando yo probé los de Scott, bro, súper, súper, súper brillantes, bro. Y yo dije, ven, ¿cómo puede ser esto? Y claro, obviamente como pendejo no leí el PDF que venía. Y yo dije, ven, qué terrible. Después me metí como en el Facebook de Scott a ver qué decía. Y después me di cuenta que él toca con el tono de la guitarra como en 3, siempre. Imagínate. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La guitarra es súper oscura y él microfonea más cerca del centro del cono. Wow. Entonces, por eso es que todos los IRs de él, entonces incluso... Y por eso puedo usar también el DS9. SD9, sí. Entonces, después leí el PDF y en el PDF había una nota de Scott que decía, para que sepan que yo uso el tono en 3 y con el drive puesto y todo. Y entonces a mí me gusta el sonido de la guitarra así, y incluso él usa un cable súper cortico. Y entonces para digamos, balancear lo oscuro que sale la guitarra, el tipo mueve el micrófono más al centro, que en teoría todo el mundo evita poner el micrófono al centro del cono porque ese es como el área más brillante, pero ahí es donde lo pone él, por lo que el sonido de él es tan oscuro desde la guitarra, ¿no? Fíjate que a mí me encanta, de hecho hay una canción en mi segundo álbum, en el Vintage Soul, y la canción es Vintage Soul, que yo... que pondremos el link ahí para que lo chequen. Gracias. Shameless plug, como dicen en inglés. que hago eso, tengo el tono bastante oscuro, casi que en 0, o sea, un poquitico nada más, y tengo crankeando el Marshall, y suena, es raro porque da una onda medio fuzz, gordo, pero igual te da un brillo ahí raro porque sale del amp y del... Claro, porque tú estás empujando brillo en el tone stack. Exactamente. Para como balancear un sonido. Para balancear. Que eso es algo Entonces tiene otro tono particular que pareciera que estoy usando otro pedal o otra cosa. Bro, tengo un amigo que se llama Jack Shawty, que él se mudó a Nashville, pero él graba todas las sesiones de una compositora que se llama Diane Warren, que ella ha escrito un montón de hits. Y él básicamente es como el partner de ella. Entonces el tipo tiene todos los amplificadores habidos y por haber. Pero me acuerdo que yo iba a la casa de él y tocaba el rig de él, y él siempre tiene el volumen de la guitarra en 2. ¿Qué? Y entonces el amp lo tiene súper caliente, los drives los tiene súper calientes, y él no mueve o sea, todas las guitarras, el tipo conecta la guitarra y baja a 2. Y el tipo vive ahí en 2. ¡Pum! Qué tremendo. Y entonces todo lo otro lo ecualiza así, ¿no? Y tiene un sonido bien, casi como medio acústico. O sea, tú tocas la guitarra y la claridad de la guitarra a ese nivel es bastante diferente a cuando está en 10, ¿no? Fíjate que ahí, regresando a nuestra pregunta inicial, es donde empiezo a tener ciertos... Sí, ya sé para dónde vas. Sí, con los modelers. El modeler de repente podría reactuar como actúa una amp cuando tú haces eso. Exactamente. Es complicado tener ese tipo de respuestas del modeler con los pedales, con la guitarra. Y ahí es donde para mí ha sido un proceso de aprendizaje, porque da otro tono, da otros sonidos que también son interesantes y chéveres. Y toca de alguna manera empezar a acomodarse. Claro. Porque pues, aunque tú tengas el supuesto amp o el supuesto micrófono puesto, como se supone, signal chain, supondría que va, siempre da unos tonos que sí, que se vuelve como una... ¿cómo se dice? Como una emulación. Claro, pero para mí es un challenge, ¿no? Como sí. Llegar al sonido que quiero. Y ha sido chévere igual, porque tú ahí investigas, aprendes y tuiqueas, ¿no? Claro. Para llegar a donde quieres llegar y está bueno también. Sí, yo creo que también, a mí, por ejemplo, o sea, te doy 2 diferentes situaciones en donde me ha funcionado el modeler y donde no. Yo cuando empecé con Natalia Jiménez, que hice la primera gira que hice con ella, el director de ella es Javo Barrera, que es un baterista brutal, pero a él en ese entonces, él estaba más de la mentalidad de que quería como que hacer arreglos más de banda para los temas, ¿no? Entonces, lo que terminaba pasando era que se volvía un poquito más jam
algunas secciones de los temas, ¿no? Entonces al comienzo me llevaba al Fractal y el Fractal no se prestaba para eso en la forma en que yo lo tenía seteado. Porque, ¿qué pasaba? Yo tenía seteado un clean súper lindo, un drive súper lindo, pero de repente como estábamos llameando, el drive era mucho drive o el clean no tenía suficiente drive, entonces como que no tenía la flexibilidad de arreglarlo ahí Entonces terminé llevándome una pedalera normal de pedales, ¿no? Pero recientemente el show de ella ya se ha vuelto más como que established, ¿no? Porque ahora él tiene una banda en México, tiene una banda en Miami, tiene una banda en Los Ángeles. Entonces el show ahora está más cuadradito y ahora sí me he llevado al Fractal y me ha salido mucho mejor. Está buenísimo para tener esos... ¿Qué sonido necesito para esta canción? Porque en teoría todos los guitarristas tenemos que tener acceso como a los mismos sonidos, ¿no? Claro. Un John Mayer o Neil Schon o un sonido limpio tipo whatever, o sea, no es que estamos, a menos que estás en Rage Against the Machine, así, tipo Tom Morello. Claro. ¿Cómo hago en mi Fractal que la guitarra suene como que, ¿sabes? Entonces es como que son herramientas y todo depende de la aplicación, ¿no? Claro. Del trabajo que tienes que hacer. A mí lo que me funcionó en este último tiempo es tener ambas. Sí. A mí también. Y me encantó. Creo que ha sido que ha sido la clave. De hecho, uso el Helix pequeñito y lo tengo en mi pedalboard constantemente. Y entonces, si estoy conectado a un amp, igual tengo algunos bancos en donde ya cuadré algún chorus que me gusta, un vibe que me gusta. Si de repente en 5 gigs que haces, tienes que prender el phaser una vez. Exacto. No tiene sentido tener un pedal de phaser ahí ocupando espacio. Exactamente. Si tienes el Line 6, el Helix ahí, prendes el phaser para ese momento que tocas Kiss o whatever. Exactamente. Y eso es lo bueno, tienes diferentes bancos, que está lo bueno de tener un modeler de eso, es que tienes 1000 bancos. Y puedes grabar y tienes acceso a cambiarlo con un touch, nada más, una tocadita del pie. Y cuando voy directo en algún gig que necesiten que vaya directo, que no quieran amps, que whatever sea la situación, tengo ya también varios bancos diferentes, dependiendo lo que quiero, con amps de acuerdo a más o menos a lo que necesito, pero tengo mis pedales que sé que con ellos voy a sonar. Claro. Con el amp o sin el amp, más o menos, con el emulado, van a sonar más o menos a lo mismo, digamos, y la combinación creo que ha sido la clave en mi sonido, que vuelvo a lo mismo, creo que es demasiado personal y por eso es tan importante conocer de dónde sale todo, conocer el pedal y el instrumento, hasta dónde da, hasta dónde llega, qué otros, de pronto si soy un sonido, no sé, más rockero, más fuzz o lo que sea, entonces voy a necesitar otro pedal porque el que tengo no me da. Y no, la clave es entender todos los niveles que tengo y aplicarlos a lo que pide el artista, y aplicarlo a lo que pide el artista o lo que pide tu música, ¿no? Que ese es otro tema. Yo particularmente constantemente estoy pensando en mi música también. Yo soy compositor y estoy constantemente pensando en cómo me gustaría para mi próximo sonido, o si va a tocar en trío, o si va a tocar en cuarteto, cómo tocaría, o si va a tocar algo más jazzy o menos no sé qué, dependiendo mi música o lo que sea. O sea, creo que también no es solo para músicos de sesión, sino también con tu banda o tu música. Ahí es donde yo creo que es más importante, ¿no? Claro. Como que cuando tú es tu proyecto, puedes tomarte un poquito de libertad buscando algo, ¿no? Como y también que uno se inspira, ¿no? Porque al final, ¿sabes? Yo tengo Fractal y tengo amplificadores, pero a mí me gusta tener acceso a tocar los knobs, ¿no? Entonces, otra pregunta que teníamos era tips de grabación y cuánto es que realmente leemos, ¿no? De José Pantoja, que son dos preguntas. Digamos que aplicando la cuestión esta de los modelers a tips de grabación. Bueno, para terminar lo de los modelers, digamos que el punto de vista mío, usando los modelers, es como que yo siempre le saco, digamos, el provecho al modeler
teniendo una referencia de algo que quiero copiar. Claro. O sea, un sonido de un plexi. Que quiero copiarlo con esto. O un sonido de un bassman o lo que sea. Pero es más como teniendo, porque si uno se sienta, digamos que ciegamente a buscar, Exacto. en mi experiencia yo he notado que todo me suena bien, de repente todo me suena mal, de repente ya no sé qué es bien y qué es mal, entonces... ¿Y por qué vas a usar cada uno de los amps dependiendo de lo que estás escuchando? ¿No? Que esta música, si tienes una balada, no sé, tipo, no sé, súper ochentera o algo así, pues... ¿Qué te va a servir para tocar el clean? ¿Qué te va a servir para tocar el drive? Claro, que eso es lo que, por ejemplo, un tip de grabación para mí siempre ha sido cuando recibo la canción y la escucho y hablo con el productor, ¿qué tipo de sonido? Digamos que eso. Esta canción queremos un sonido bien ochentero. Entonces yo lo que hago siempre es como que hacer un research de... Ellos digamos que me mandan un tema de Poison. Queremos una guitarra así. Entonces yo busco, claro, puedo sentarme ahí, poner el Marshall, pero también me gusta es sentarme ahí y ver qué usaban en ese disco, ¿no? Que usaron, de repente no usaron un Marshall, usaron un, yo qué sé. Porque, por ejemplo, los discos esos que hizo, ¿cómo se llama este tipo? Se me fue el nombre. De Def Leppard, donde está Photograph y toda esa onda, Histeria, que los produjo... no puedo creer que se me olvidó el nombre. El que estaba casado con Shania Twain. No, ni idea. Bueno, sí. Se me fue el nombre, que es un productor súper... Sí. Bueno, anyway, esos discos supuestamente los grababan, las grabaciones de guitarra fueron súper unorthodox. O sea, eran amplificadores chiquiticos con el volumen bien bajito. Bueno, eso también, eso se escuchó muchísimo en la era del rock, así de Led Zeppelin y todo ello. Usaban a veces unos amps pequeñitos y se oye una... Claro, porque cranqueaban el mic. Cranqueaban durísimo y uno se imagina toda la pared de amps para esos sonidos y no siempre. Sí, y además que también como que todos tenemos en la mente de que el sonido tiene que ser enorme. Que no tener un sonido grande. Exacto. Pero sí, en un tema de repente... Ese sería un súper buen tip. Exactamente. Que no todos los sonidos pueden ser enormes, ¿no? No puedes siempre pensar en el sonido enorme ni de frecuencias, ni en EQ, porque dependiendo en qué lugar necesitan la guitarra o en qué lugar crees tú que debería ir la guitarra, no vas a poner una guitarra súper gorda, eterna, porque igual le van a quitar todo eso y después terminas perdiendo. Igual el pianista va a querer un piano súper gordo y el bajista va a querer un bajo súper gordo. Y lo mismo con los efectos, ¿no? También tienes que ver qué espacio tiene la guitarra en el track, en la canción, para ver si hay 10 guitarras, si quieren 1000 paneadas y todo. Bueno, entonces así mismo los efectos tendrán que ser conforme a eso. Claro, ¿no? porque yo no siempre... vas a poner el reverb stereo a todas las guitarras. Que eso hablamos un poco la otra vez, ¿no? O sea, yo creo que todo en la grabación es como que funciona con el contraste, ¿no? Claro. Para que algo se sienta brillante, tiene que haber algo oscuro, ¿no? Para que algo se sienta amplio y estéreo, tiene que haber algo mono. Para que algo se sienta in your face, tiene que haber algo como que off your face, ¿no? O sea, tiene que haber algo atrás para que algo se sienta al frente. Entonces, yo siempre pienso eso, digamos, cuando estoy grabando, ¿no? Si quiero que una guitarra se sienta up in your face, tengo que crear un ambiente atrás para que se sienta una profundidad de algo más, ¿no? Sí, es como una pintura. Exacto. Es como colores. Y todo tiene que convivir, ¿no? Exacto. Que entonces, en realidad, no importa cómo suena algo cuando lo tienes en solo. Exactamente. En realidad, yo creo que la mayoría de los sonidos de guitarra que si tú los pones en solo suenan horribles. Exacto. En una grabación, flaquitos. Sí, pero total. cuando lo escuchas en el mix suenan... Sí, exactamente. Por ejemplo, si tú has escuchado los isolated guitars de Slash, de los temas de Guns N' Roses. No. Son brillantísimos, bro. Claro. Pero cuando lo escuchas en el track, es perfecto. La rompe toda. Y claro, yo imagino que cuando él toca en vivo, esos sonidos no los pudiese usar así, ¿no? Claro. Pero en el mix, o sea, hay como un limited headroom de frecuencia y no todo puede ser, o sea, el low end lo va a tener el bajo, lo va a tener el kick drum y la guitarra, si la metes ahí en ese low end, lo que va a hacer es que le quita el headroom del low end al tema, ¿no? Entonces el mixer va a... Bueno, y tips de acústicas.
¿Qué se te ocurre así como importante para tracks en que las guitarras son puramente acústicas o necesitan... Sí, bueno, yo lo vería desde el punto de vista de lo que había mencionado, de usar una referencia, ¿no? Ujú. Entonces creo que en algún episodio maybe mencioné que tengo un playlist que yo he hecho como de sonidos de acústicas No creo. o sea, yo lo que hago No es que creo hago que lo como dijiste. unos playlists para mí de si estoy escuchando música, me gusta ese sonido de acústica, entonces lo tiro a un playlist que le tengo acústicas. Ok. O acústicas Nashville, o acústicas Nylon, o acústicas... Entonces tengo varias como catalogando sonidos que me gustan de... Entonces cuando voy a grabar ese sonido, escucho ahí, ese sonido está cool, y trato como de acercarme usando el micrófono o la guitarra, ¿no? Sí, yo finalmente pienso que es más o menos lo mismo a lo que, digamos, el concepto sigue siendo el mismo, que es dónde necesitas la guitarra, en qué lugar de la mezcla, qué tan importante es para la canción, o sea, qué parte estás cumpliendo en la canción, si es, Ujú, ujú. digamos, una parte fundamental, una intro, si tú llevas la armonía total de la canción o es un piano el que la lleva, no pueden ser los dos ahí en todo la Claro. mitad ¿no? del EQ ahí llenando, y alguien tiene que moverse en algún momento, no caben los dos. Sí, es como Entonces, cocinar, ¿no? Como que exacto, mucho de algo exactamente. se va a sentir, ¿no? Exactamente. Entonces, y para llegar a lo que puede ser, creo que siempre hay que tener al menos un par de mics que te den diferentes opciones, que te den sonidos bien diferentes y moverlo, brother, porque es que, claro, hay unas técnicas y unas cosas, digamos, lógicas de la física Claro. y de que si lo pones en el 12 Claro. coso y no sé qué, vas casi a la fija, pero está bueno escuchar, ¿no? Escucharte. Ese era uno de los procesos que pasaban cuando uno estaba en el estudio antes, que el ingeniero estaba con los headphones escuchando y Claro. moviéndote mientras tú tocabas. Y, man, se crearon unas cosas. Yo tengo un track, bro, en el primer disco mío. Qué pena que hable de mi música. Shameless plug. Sí. Tenemos que hacer como Undertones, que cada vez que uno habla, tocando una trompeta. Sí, qué pena. Pero de No, hecho pero eso está... esto es para un shout out para el ingeniero que era mi socio en esa época y fue el ingeniero de mezcla y de grabación del primer disco de Hard Mind Matter, Ujú. Juan David García. Y el Juan hizo una vaina interesantísima, brother. De hecho, yo tenía un mic, para esta canción, las canciones que tocó solo en guitarra, tal vez un par de ellas. El tipo había, bueno, o sea, grabó estéreo, tenía un mic, digamos, agarrando lo gordo, no agarrando un poco más. Teníamos un cuarto enorme, yo tenía un estudio en Colombia con un cuarto grandísimo, de madera, Ujú. bacanísimo. Wow, qué cool. Y me puso el micrófono acá, en mi Tú me oreja. hablaste de eso una vez. Y, brother, es súper interesante porque, bueno, él tenía la razón técnica del estudio en Nashville y tenía, digamos, toda esa técnica, él la tenía clarísima by the book, ¿no? Como era Claro, sí, la sí. teoría y La todo. teoría. Pero, claro, nos pusimos escuchábamos, quitábamos, poníamos, hubo mucha experimentación, eso era lo chévere, digamos. Y claro, se complica un poco cuando es uno mismo. Por eso quería llegar a eso, que te toca probar, escuchar, sentarte, probar, ¿no? Y tener unos buenos speakers y buen cuarto, o lo que sea que vayas a escuchar, que sea realmente lo que está pasando, ¿no? Lo que tú puedas escuchar es realmente lo que está quedando, porque el cuarto o los speakers pueden cambiar brutalmente el resultado final de lo que se graba. Sí, que ¿No? claro, o sea, la diferencia, Porque tú hablando puedes de eso, oír es que otra pues, cosa. en la guitarra eléctrica, todo lo que viene antes del amp es como tu sonido y el amp y el micrófono, ¿no? Pero en la guitarra acústica, tú lo que tienes es la guitarra acústica, el micrófono y el cuarto, ¿no? Exacto. Y entonces tienes que usar esas tres cosas. Que bueno, esto ojalá no vaya a ser muy largo, pero
esta semana yo posteé algo de un tema que estaba produciendo que es como que estaba tratando de ir por la onda esa de Jeff Lynne, ¿no? Okay. Que Jeff Lynne es el de Electric Light Orchestra, que produjo varios discos de George Harrison, de Paul McCartney. Pero yo estaba viendo un documental de él que está buenísimo, que él tuvo una banda en un momento que era Jeff Lynne, Tom Petty, George Harrison, Bob Dylan y Roy Orbison, The Traveling Wilburys. Okay. Que en realidad los tipos no dijeron vamos a hacer una banda, sino que se juntaron a grabar. Okay. Y ellos se juntaron, y en el documental yo estaba viendo que los tipos se juntaron en el estudio de Dave Stewart, el de Eurythmics. Okay. Y el tipo tenía un estudio pequeñito como en una cabaña, y los sonidos de acústica de ese disco son súper cool. Y me di cuenta viendo el documental que los tipos se metieron en la cocina, porque el control room era pequeño y el vocal booth era pequeñito, y se metieron en la cocina y claro, pusieron como moving blankets, que en realidad seguramente no hicieron mucho, pero Jeff Lynne, Tom Petty, George Harrison y Bob Dylan, los cuatro se sentaban uno al lado del otro, cada uno con un micrófono, y grababan las guitarras juntos. Wow. Entonces, ¿qué pasa? Uno tenía un Elam 251, otro tenía un U87 y todo eso, pero entonces la guitarra de este se metía en ese micrófono. La guitarra de este se metía en ese micrófono. Claro. Y todos tocaban, uno tocaba con un capo, y entonces tocaban cuatro guitarras, era un take, las paneaban para un lado, grababan otro take, las paneaban para otro lado. Súper interesante. Y entonces, claro, yo hice un post como tratando de emular eso, porque lo que hice fue que abrí los speakers. Después de que grabé todas esas guitarras, abrí los speakers y puse el micrófono en Omni, como para tratar de agarrar el cuarto con las... y yo grabé guitarra como desde allá atrás, ¿no? Claro, puedes también ir moviendo un poquitico el mic o diferentes mics. Mover el micrófono un poquitico tiene una diferencia enorme. Entonces, bueno, siempre cuidado con la fase, siempre cuidado, ¿no? Todas estas cosas de ingenieros que se aprenden también en el... Bueno, hoy en día casi que uno ya termina siendo también un ingeniero. Bueno, uno tiene que ser... Y eso ya es lo difícil porque tú estás tocando... Con el perdón de los ingenieros. O sea, tú estás escuchando la guitarra acústica, por más que tengas audífonos y todo. O sea, es difícil como que juzgar lo que estás tocando y lo que estás escuchando y lo que estás escuchando por los audífonos. Entonces, yo diría que tratar de empezar, si es alguien que está empezando a grabar acústicas, tratar de empezar solamente con un solo mic, ¿no? Porque cuando tú metes un segundo mic, ya empiezas a meterte en posibles problemas con la fase, lo que estabas diciendo tú, que en realidad no hay muchos temas en donde uno necesita grabar con dos mics, ¿no? Uh-huh. La mayoría de los temas pop así, donde ya hay una banda y hay cuerdas y hay una acústica suficiente, ¿no? Entonces es eso como lo que tú decías de... Está lo de by the book, que son las posiciones en frente del o sea, donde se conecta el cuerpo y el brazo, o acá. Entonces yo diría como que empezar ahí y mover, ¿no? Porque yo, por ejemplo, tengo una Martin que en esa posición suena muy booming, entonces me toca moverlo más para acá. Uh-huh. Siempre, con esa Martin siempre me toca. Claro, y tengo otras donde puedo moverlo un poquito más para acá, claro. ¿no? Entonces... Sí, y otra cosa así rápida, no sé qué tiempo nos queda, pero es así como un tip así que se me ocurre, sobre todo de producción. Es una tontería, pero no tanto. Es como que aléjate o evita las modas. ¿Y por qué lo digo? Porque siempre la moda te trae cosas. Por ejemplo, lo que hablábamos en uno de los capítulos pasados de todo en la grilla, ¿no? De todo súper en la grilla. Uh-huh. Yo creo que hay que evitar ese tipo de cosas y más bien aprender a escuchar y como que aprender a ¿cómo se dice? A escuchar, practicar, hacerlo tantas veces que entrenes tu oído. Hay que entrenar el oído y esto sirve tanto para usar modelers, para tocar tu instrumento o para grabar o para producir. Lo más importante es que el oído, entender realmente, bueno, obviamente la técnica y la teoría de los EQs, de los compresores, de todo esto también, pero creo que el oído finalmente es el que te va a decir realmente, y eso es una cosa que se practica, ¿no? Que se aprende, que es una cosa que tú preparas.
Por ejemplo, una época hace muchos años en que se grababan 1000 guitarras, todo era paneado, ¿no? Y todo era, pero porque sí, bueno, acústica, listo, doblemos. Doblemos. Sí, sí, sí. Siguiente eléctrica, listo, doblemos. Pues sin ninguna razón. Y muchas veces cuando mandaban el track a mezclar al que sea que lo mezcló, tú escuchó solo una guitarra, aquí escuchó solo una cosa, ¿no? Claro, El tipo quitaban montones de cosas o a veces ni se iban a oír porque realmente la manera en que estaban grabadas. Sí, yo conozco. No hacerlo por hacerlo, ¿no? Yo conozco dos mixers famosos que no voy a decir quiénes son por si acaso, que ellos me dicen cuando a mí me mandan un tema y algo tiene 3 micrófonos, yo uso uno. Exacto. Pero bueno, es interesante porque nosotros siendo sesionistas, por un lado evitar los trends, pero por otro lado a veces te dicen quiero el sonido del tema que está pegado, whatever. Entonces, por un lado, uno tiene que saber sacar esos sonidos, ¿no? Sí. Y por otro lado, creo que la música más histórica, como los Beatles y Led Zeppelin, nadie de esa gente sacó esos sonidos tratando de copiar a otra persona. No, y regresamos al punto de que es el oído el que te va a llevar a copiar lo que sea que necesites copiar. Pero siempre en mi caso siempre será una invitación a que o usen el oído, a que no paren de crear, de innovar. O sea, sí, todo está inventado, pero sí, pero no. Siempre todo ha estado inventado. Claro. Siempre se ha hablado de eso y creo que todavía estamos un poquitico al frente de las inteligencias artificiales, entonces usemos nuestra cabeza, nuestra creatividad. Claro, porque la inteligencia artificial va a replicar algo que ya se ha hecho, ¿no? Entonces nosotros tenemos, digamos, la ventaja de que podemos, claro, esto ya se hizo, pero yo combinando esto, con esto, estoy haciendo algo nuevo, ¿no? Exactamente. Entonces digamos, tu forma de usar cosas y combinarlas de cierta forma es lo que de repente nos digamos que hoy en junio del 2024 todavía nos mantiene al frente de la... Yo creo que siempre nos va a mantener, AI, ¿no? Porque finalmente el AI tiene que replicar. Sí, hasta que las computadoras nos empiecen a matar. Sí, hasta que ya nos maten. Sí. Como las películas de sci-fi. Se alimenten de nosotros. Sci-fi. El carro se nos empiece a... Entonces, bueno, creo que... Eso, bueno, y bueno, para no ser tan esotérico, vamos a dar unos tips típicos pendejos no pendejos, pero clásicos. Déjame agarrar un mic. Yo siempre trato, digamos, que la acústica, las posiciones que más uso, digamos. Y claro, volviendo al punto de que siempre mover, ¿no? Pero yo empiezo aquí donde el cuerpo y el brazo se encuentran, o sea, yo empiezo acá. Como por acá, unas, no sé, 6 pulgadas, un pie. Si quiero más cuerpo, lo que hago es que giro así acá. O sea, trato de no hacer esto, sino que si quiero más cuerpo, giro hacia el sound hole. O si quiero menos cuerpo, giro como alejándolo o lo muevo hacia acá, ¿no? Pero casi siempre moviendo hacia acá vas a tener un poco más de cuerpo, pero va a ser cuerpo que no vas a querer en el tema anyway. Sí. Entonces... casi siempre todo me funciona de acá. Y girando un poquito más cuerpo, menos cuerpo. Casi todas las guitarras me han funcionado así, ¿no? Y después si vas a agregar otra, a veces lo pongo al lado de este o lo pongo más como a este lado, pero ya ahí pues... Creo que ese puede ser otro episodio donde lo demostramos con un ángulo mejor, ¿no? Porque aquí creo que ni siquiera se puede ver muy bien. Sí, al traste 12, básicamente. Sí, al traste 12, como 12, 14... Y ya, ¿no? Y teniendo en cuenta que no todos los sonidos tienen que ser enormes, siempre, ¿no? Que bueno. Entonces, gracias a todos. Déjennos, claro, tenemos más preguntas que las hemos leído todas. No crean que no las hemos leído, pero bueno. Todas. Estas fueron 2 preguntas y ya fueron un episodio, ¿no? Sí. Entonces, déjenos sus preguntas, suscríbanse. Escríbanos al Instagram, ¿les gustó, no les gustó? Los que les ha gustado, muchas gracias. Estamos mintiendo. Por seguirnos.
Exacto. Somos feos, díganos Sí, lo que eso sí, piensan. ni modo, ahí no hay nada que hacer. Bueno, gracias, Whammy Bars. Gracias, familia. Instagram, suscríbanse. Nos vemos en Whammy el próximo Bars. episodio. Camilo Velandia, Julián Ávila. Síganos en Instagram. Nos vemos.